Bienvenidos buscadores, gracias por estar nuevamente acompañándonos el día de hoy. Por esta ocasión en especial te estaremos presentando nuestro resumen semanal hoy viernes. Así que te presentaremos del 28 de febrero al 3 de marzo. Quédate con nosotros, comenzamos. El día de ayer, 27 de febrero, fue el último día de la Conferencia de la Acción Política Conservadora, la CPAC por sus siglas en inglés, que duró 4 días. El sábado, tras la aparición del presidente Trump, fue el punto culminante de la conferencia. A las 7 de la tarde pronunció su discurso de apertura y habló sobre una variedad de temas, desde la guerra entre Rusia y Ucrania hasta las protestas de los camioneros canadienses, el informe de Durham, la persecución que está sufriendo por parte del Estado profundo y cómo proteger los derechos de los padres. Su discurso recibió una respuesta entusiasta de las 4,000 personas que asistieron. El presidente Trump comenzó reconociendo que fue después de dejar la Casa Blanca que se dio cuenta de cuán importante es el cargo de presidente de los Estados Unidos. El expresidente aseguró que no solo se trata de cuidar y hacer crecer al país en los asuntos internos, sino también dar una imagen fuerte al exterior, ya que de no ser así, otros países podrían caminar por encima tuyo. Al abordar la situación de Rusia y Ucrania, señaló que la paz mundial proviene de la fuerza de los Estados Unidos. Y la fuerza de los Estados Unidos proviene de la política Estados Unidos primero. El expresidente Trump declaró que es el único presidente del siglo XXI que no ha llevado a la guerra a los Estados Unidos. Durante la administración del presidente George W. Bush, Putin invadió Georgia. Durante la administración de Obama, Putin anexó Crimea. Y durante la administración de Biden, Putin atacó a Ucrania. Pero durante sus 4 años en el cargo, Putin tenía miedo de moverse y él, como todas las demás naciones, conocían la fuerza de los Estados Unidos y la respetaban. Trump volvió a sostener que Putin es un tipo inteligente. Dijo que evidentemente no apoya la guerra, pero no por eso no se puede decir que el presidente ruso es inteligente. Si recordamos, Trump ha elogiado anteriormente a Putin. Dijo que el amor de Putin por su país es algo muy similar entre los dos, obviamente afirmando que Trump ama a los Estados Unidos y que ambos son patriotas, por lo que, aunque son rivales, se respetan y que algo más que podrían compartir es que los dos son francos en lugar de simplemente decir algo políticamente correcto. Por ejemplo, Putin una vez se pronunció en contra de la propaganda de la homosexualidad entre los menores y dijo: sí, aprobamos una ley que prohíbe la propaganda de la homosexualidad entre los menores. ¿Y qué? Dejen que las personas crezcan, se conviertan en adultos y luego decidan sus propios destinos. Los principales medios ahora informan constantemente sobre las sanciones impuestas a Rusia por los Estados Unidos y Occidente, pero el expresidente Trump desaprueba enérgicamente esta estrategia. Trump asegura que a Rusia no le importan las sanciones porque ha sido sancionada los últimos 25 años. Él se burló diciendo que seguramente Rusia está diciendo: ¿me van a sancionar por apoderarme de un país? ¿Quieren decir que no nos volarán en pedazos, al menos psicológicamente? Él dijo lo siguiente: el problema no es que Putin sea inteligente, que por supuesto que es inteligente, pero el verdadero problema es que nuestros líderes son tontos. Trump asegura que le están permitiendo a Putin seguir adelante con esta travesía, con este asalto a la humanidad. Aseguró que Putin estaba golpeando a Biden como un tambor y que para alguien que ama a los Estados Unidos esto es algo muy triste de ver. Ahora toca esperar a ver qué harán las naciones del mundo ante un país que atenta contra la soberanía de otro país. Y claro, el conflicto entre Ucrania y Rusia sigue en ascenso. Y ahora, el presidente Vladimir Putin dijo a través de una reunión televisada que ordenó al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas rusas que coloquen las fuerzas de disuasión del ejército ruso en un modo especial de servicio de combate. El mandatario se quejó de que los países occidentales están tomando acciones hostiles en contra de Rusia en el área económica. Pero no solo eso, sino que además altos funcionarios de la OTAN han hecho declaraciones agresivas contra Rusia. Es por esto que ahora Putin ha ordenado que las fuerzas de disuasión del ejército ruso se pongan en modo especial de servicio de combate. Esta orden al parecer significa que las armas nucleares rusas estarán preparadas para una mayor disponibilidad de lanzamiento. Si recordamos cuando recién inició el conflicto contra Ucrania, Putin aseguró que si alguna nación se involucra en este conflicto, enfrentarían consecuencias que nunca han visto. Y este mismo domingo, un aliado de Putin, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, lanzó un mensaje a Occidente.
Él asegura que de seguir con estas medidas duras contra Rusia y Bielorrusia, podrían empujar a Rusia a una tercera guerra mundial. Y bueno, retomando el discurso de Trump para la CPAC, pudimos escuchar cómo Trump habló sobre la misión del Partido Republicano para las elecciones intermedias del 2022. Y bueno, las elecciones generales también del 2024. El expresidente aseguró que la misión para el 2022 y para el 2024 es sacar del poder a la clase radical dominante con una derrota que los llevará al olvido político. También no dudó en elogiar la investigación del fiscal especial John Durham por probar que Hillary Clinton lo espió durante las elecciones del 2016. Trump dijo lo siguiente: ahora sabemos que la tramposa Hillary no solo espió mi campaña, sino espió la Casa Blanca. El presidente recordó cómo hace algunos años él dijo que estaba siendo espiado y cómo la oposición decía que ¿cómo se atrevía a decir eso? Sin embargo, ahora todos podemos ver que sí fue así. Le agradeció a John Durham por descubrirlo y dijo creer que este descubrimiento es solo el inicio de muchas cosas malas que sucedieron. El expresidente dijo que todo lo que le han hecho es para que sus opositores puedan conservar su poder y seguir controlando a los estadounidenses. Trump aseguró haber enfrentado todo tipo de persecuciones, incluso después de dejar el cargo. Dijo que si él decidía no volver a postularse, definitivamente lo dejarían en paz, pero que no lo hará porque ama a los Estados Unidos. Él dijo: si renuncio a mis creencias, si acepto permanecer en silencio, si me quedo en casa, si digo que no me reelegiré, la persecución terminaría de inmediato e irían tras la siguiente víctima. ¿Quién es el siguiente? Ellos no le harían a nadie lo que me han hecho a mí, y creo que nadie podría soportarlo en caso de que se lo hicieran. El expresidente dijo que no sabe él mismo cómo ha soportado tanto, cómo ha soportado todo lo que le han hecho, ya que lo que le han hecho, según Trump, asegura que no se lo han hecho nunca a otro presidente. Trump también criticó a los jueces que nombró para la Corte Suprema por tener miedo de defender la libertad, miedo de ser insultados y atacados. Dijo que ellos necesitan tener valentía, coraje para hacer de Estados Unidos un lugar mejor. Habló de la necesidad de proteger el poder de los padres en estos momentos, algo que antes no era necesario. Dijo que los padres tenían el derecho de no querer que sus hijos recibieran contenido de la extrema izquierda. También hizo un alto en el tema de la cultura de cancelación. Señaló que esto es una muestra de la debilidad de la extrema izquierda, ya que está perdiendo, y que le hará frente con su nueva red social Truth. Prometió romper el monopolio de las Big Tech, un objetivo que, según Trump, pronto se logrará. También mencionó la necesidad de elecciones justas. Trump dio el ejemplo de Facebook. Dijo que bajo la ley de los Estados Unidos es totalmente ilegal que una persona pague más de $6,000 para ayudar a alguien a postularse para un cargo. Pero Mark Zuckerberg aportó 470 millones para interferir en las elecciones estatales y no hubo ninguna investigación ni consecuencias. Trump concluyó su discurso enfatizando la importancia de las próximas elecciones intermedias. Él las clasificó como un punto de inflexión para el país. Estados Unidos debe ser fuerte y el presidente debe ser fuerte. Si Estados Unidos es débil, el mundo será un caos. Faltan solo 8 meses para las elecciones intermedias y los republicanos se están preparando para recuperar la Cámara y el Senado. Y bueno, siguiendo con el discurso de la CPAC, Trump también habló sobre el Freedom Convoy. El expresidente cree que la principal responsabilidad de los funcionarios electos es proteger la seguridad y la libertad de las personas de su propio país y que la situación actual en los Estados Unidos es como estar siendo derrotados en una guerra. El expresidente dijo que si la Casa Blanca realmente quiere defender la democracia en el mundo, ¿por qué no empezar con Canadá? Trump elogió una vez más al convoy de la libertad de los camioneros canadienses. Dijo que todos deben tomar una decisión en este asunto. O estás del lado de los fascistas o estás del lado de los camioneros. Quienes también han criticado el trato al Freedom Convoy han sido un grupo de 35 abogados de las provincias de Ontario, Quebec, Alberta y Columbia Británica. Ellos enviaron una carta a todos los diputados y senadores la semana pasada. Indicaron que no había justificación
para que el gobierno federal canadiense activara la ley de emergencias. Sus estrictos criterios no se cumplieron. Los abogados dijeron que el Estado de Derecho es un principio fundamental del orden constitucional. Dijeron que el gobierno está obligado por la ley. Después de la acción militar de Rusia contra Ucrania, Trudeau fue uno de los primeros en salir y denunciar a Putin, diciendo que quería defender la libertad y la democracia del pueblo ucraniano. Pero entonces, ¿qué pasa con el pueblo canadiense? También pudimos ver cómo el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que las restricciones gubernamentales sobre los derechos humanos en Canadá resaltan la importancia de proteger los derechos constitucionales en Estados Unidos. Pompeo dijo lo siguiente y lo cito: "También nos recuerda cuán importante es nuestra Constitución. Ellos no lo tienen, no tienen una primera enmienda. Nos recuerda cuán queridas son estas cosas y cuánto tenemos que protegerlas". Concluyó diciendo que si bien lo que Trudeau ha hecho es desmesurado, en Estados Unidos todos deben asegurarse de no permitir que los líderes autoritarios tomen ese mismo tipo de acciones. Entonces, ¿qué dirá el primer ministro Trudeau a eso? ¿O simplemente ignorará los comentarios de Trump y Pompeo como lo ha hecho con los camioneros? Y bueno, a horas de las declaraciones de Putin sobre las órdenes que dio a sus fuerzas de disuasión nuclear, Jen Psaki habló para una entrevista con la MSNBC y dijo que este tipo de amenazas fabricadas por Putin son las que han estado utilizando desde un inicio para justificar nuevas acciones agresivas. Psaki aseguró que Estados Unidos, al igual que la OTAN, tienen la capacidad de defenderse y que seguirán siendo muy claros y llamarán por su nombre lo que ha estado sucediendo en Ucrania. En esta entrevista, Psaki le pidió al régimen chino que debe condenar públicamente a Rusia por invadir a Ucrania. La secretaria de prensa aseguró que no es el momento para quedarse al margen del conflicto, que se deben condenar las acciones que Putin ha estado haciendo sobre Ucrania. Y es que, aunque Beijing ya impuso algunas sanciones sobre Rusia, el régimen comunista chino el 25 de febrero se abstuvo de votar por un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que exige a Rusia detener su ataque a Ucrania y retirar sus tropas inmediatamente. Resolución que fue vetada por Rusia, mientras que India y los Emiratos Árabes Unidos también se abstuvieron. Y es que si se recuerda, China es el mayor socio comercial de Rusia tanto en importaciones como en exportaciones. En el 2020, el régimen comunista compró un tercio de las exportaciones de crudo de Rusia. En un artículo publicado el 27 de febrero, el medio estatal chino Global Times dijo que China mantiene una postura neutral sobre la situación en Ucrania y acusó a las naciones occidentales que han estado suministrando armas a Ucrania de seguir escalando y extendiendo el conflicto para dejar a Rusia empantanada en el barro de Ucrania. En una entrevista para Fox News, el experto en China, Gordon Chang, dijo que China está observando atenta la mala respuesta de los Estados Unidos ante la situación de Rusia y Ucrania para evaluar cuál es la mejor manera de marginar a los Estados Unidos. Como les mencionamos anteriormente, el PSC y Rusia ya habían anunciado una serie de asociaciones sin límites. Los dos países tienen un acuerdo por un valor de $117 mil millones en acuerdos de petróleo y gas para Rusia. Luego tenemos por otro lado que Rusia también firmó otro trato lucrativo con India. Es evidente que el PSC está financiando el expansionismo de Rusia, porque esto es bueno para China. Esto asegura que Estados Unidos estará enfocado en Europa. Es una ventaja para Rusia y para el PSC seguir siendo amigos. Rusia está ayudando al PSC a mantener a Estados Unidos distraído con la mirada puesta en Ucrania y en Europa. Esto le permite al PSC planificar su estrategia para tomar el control de Taiwán. El experto en China dijo lo siguiente y lo cito: "Esto crea una oportunidad para Xi Jinping, quien de otro modo podría haber sido disuadido por Estados Unidos. Ahora él ve que Estados Unidos no está usando su poder, por lo tanto existe la oportunidad y Xi Jinping la está comenzando a percibir". También ha habido informes de que Biden recientemente compartió información de inteligencia con el PSC y este rápidamente se dio la vuelta y compartió dicha información con Rusia. Chan dijo: "No puedo entender por qué la administración Biden pensó que China mantendría la inteligencia estadounidense alejada de Rusia. Acaban de anunciar su asociación sin límites". Y bueno,
Por el momento, el PSC le conviene estar más cerca de Rusia que de los Estados Unidos y también muestra que la administración Biden no comprende la política exterior del PSC. Y lo más probable es que esto le cueste caro a los Estados Unidos. Chan dijo que Moscú y el PSC tienen una relación sólida y estable, al menos por el momento. Él dijo lo siguiente: están más cerca que los aliados. Es algo que está dirigido contra Estados Unidos. En este momento, China y Rusia están trabajando muy de cerca para desestabilizar el mundo y actuar contra Estados Unidos. Y si Putin está buscando apoyo para sus acciones, no necesita buscar más allá de las redes chinas. Sus usuarios lo han llamado Putin el Grande, el mejor legado de la antigua Unión Soviética y el mayor estratega de este siglo. Así que mientras Rusia es abrumadoramente condenada por invadir a Ucrania, el Internet chino en su mayor parte es pro-Rusia, pro-guerra y pro-Putin. Sin embargo, hay un grupo de chinos que condena valientemente la invasión rusa y contradice directamente el firme apoyo de su gobierno a su socio ruso. Sus opiniones muestran que algunos en casa se oponen a la nueva inclinación de China hacia Rusia. Según medios locales, un hombre en Hangzhou levantó un cartel que decía en inglés "Alto a la guerra". Y también el poeta chino Yu Shuha publicó un nuevo poema en WeChat titulado "Rezo para que un poema pueda detener un tanque". Hacemos una breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy y también invitarte a suscribirte a nuestro canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. También te recuerdo que compartir nuestro contenido con familia, amigos o en tus redes sociales impulsa mucho al canal y lo hace más visible, porque cuando compartes obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos. Biden marcó un nuevo tono para la pandemia durante su primer discurso del Estado de la Unión. Este fue ayer, martes 1 de marzo, y él dijo lo siguiente: hemos llegado a un nuevo momento en la lucha contra el COVID-19, en el que los casos graves se han reducido a un nivel no visto desde julio del año pasado. Y bueno, entonces, ¿eso significa que la Casa Blanca eliminará las restricciones sobre el brote? Pues esto es muy posible. La ciudad de Nueva York, que fue la primera en exigir pasaportes para vacunas, también ha cambiado el tono. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, confirmó el fin de semana pasado que la ciudad levantaría para el 7 de marzo los requisitos de vacunas para negocios y eventos, con la condición de que los indicadores del COVID muestren un nivel bajo de riesgo. También confirmó que su administración evaluará los números en las escuelas. Si el panorama es positivo, también para el 7 de marzo se levantará el mandato de mascarillas para los estudiantes en las escuelas públicas. El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, en su momento afirmó que simplemente quitaría a las personas no vacunadas de las actividades cotidianas. Describió la ciudad de Nueva York como un lugar milagroso, literalmente lleno de maravillas. Pero tales maravillas solo estaban disponibles para los vacunados. Él dijo lo siguiente: es hora de que las personas vean la vacunación como algo literalmente necesario para vivir una vida buena, plena y saludable. La fase voluntaria ha terminado. ¿Por qué de Blasio se atrevió a quitarle el poder a la gente tan descaradamente? Porque cree que controlan todo: el gobierno, los medios y las grandes corporaciones. Entonces, ¿por qué todo cambió de la noche a la mañana? Shahid Kapoor, un reportero político nacional senior de la NBC, publicó una información privilegiada en Twitter que decía lo siguiente: en un memorándum reciente, la firma de encuestas de Biden tenía algunos consejos para los demócratas. Declaren la victoria contra el COVID y dejen de hablar de restricciones o perderán las elecciones. También en el memorando de Impact Research, que es la firma de encuestas de Biden, decía lo siguiente: cuanto más hablamos sobre las amenazas del COVID y restringimos onerosamente la vida de las personas debido a esto, más los ponemos en nuestra contra y les mostramos que estamos fuera de contacto con sus realidades cotidianas. Y bueno, la investigación realizada por la firma muestra que a la mayoría de los estadounidenses les preocupan más los daños económicos que infectarse, y que a muchos más padres y maestros les preocupa más la pérdida del aprendizaje que el que sus hijos contraigan el COVID. Impact Research sugiere que los demócratas declaren la victoria al COVID. No sé si es solo una coincidencia, pero
El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, afirmó que los casos del COVID están disminuyendo significativamente. Después de esto, Biden también se hizo eco de esta información. ¿Qué opinas de esta afirmación? ¿Y qué debería significar eso exactamente para Estados Unidos? Compártenos tus reflexiones en los comentarios, nos gustaría mucho leerte. Y bueno, tenemos que 3 estados que seguramente sienten pasos en la azotea son los estados de California, Oregon y Washington. Estos estados anunciaron el lunes pasado que a partir del 12 de marzo los estudiantes ya no tendrán que usar mascarillas en las escuelas. Las políticas de uso de mascarillas obligatorias en lugares cerrados serán eliminados y en su lugar solo recomendarán el uso de mascarillas en las escuelas. Dichos cambios serán para todas las escuelas y guarderías, pero no aplica para los autobuses escolares, los cuales están sujetos a un mandato federal del uso de mascarillas para transportes públicos. Newsom anunció que California continuará ajustándose a las políticas basadas en los últimos datos y en la ciencia. En su estado, el uso de mascarillas dejará de ser obligatorio a partir del 1 de marzo. Esto aplica también para las personas no vacunadas. Sin embargo, sí serán obligatorias para ciertos lugares, tales como centros de salud, prisiones y albergues para personas sin hogar. Las decisiones de estos 3 estados no se están dando por las próximas elecciones intermedias, ¿ok? Según los informes, las decisiones se están tomando después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC por sus siglas en inglés, ellos dijeron que ahora los estadounidenses no tienen que usar mascarillas si es que los hospitales de sus comunidades no están saturados de pacientes por el COVID-19. La directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo en una conferencia de prensa el pasado 25 de febrero que ya quieren darle un descanso a las personas sobre el uso de mascarillas mientras las métricas lo permitan. Pero ojo aquí, ella dijo que de ser necesarias de implementarse en un futuro, bueno, pues se volverán a implementar. Así que este anuncio por parte de los diferentes estados de la eliminación del uso de mascarillas podría ser simplemente temporal. Y bueno, recapitulando el conflicto entre Rusia y Ucrania, hace unos días hablamos sobre la primera ronda de negociaciones en Bielorrusia entre Rusia y Ucrania. Dichas negociaciones duraron 5 horas, pero no fueron concluyentes. Los representantes de ambos lados llevaron a sus líderes las demandas establecidas para consultas en preparación para las próximas rondas que se esperan tengan lugar en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Recordamos que la oficina del presidente Zelensky dijo que las negociaciones se centraron en un alto al fuego inmediato y la retirada de las tropas rusas de Ucrania. Sin embargo, las fuerzas rusas están tratando de hacer progresos en gran parte de Ucrania. Esto antes de las próximas conversaciones. Las principales ciudades de Ucrania fueron atacadas por las fuerzas rusas. Invadieron desde el norte, este y sur. Algunas ciudades han sido testigos de batallas callejeras y bombardeos importantes que han dañado muchísimos edificios. La agencia de noticias Interfax dijo el lunes que las fuerzas rusas capturaron 2 pequeñas ciudades en el sureste de Ucrania y un área alrededor de una planta de energía nuclear. Pero las fuerzas rusas hasta ahora no han logrado capturar ninguna ciudad importante, ya que enfrentan una fuerte resistencia. Por ahora Rusia continúa enviando más tropas a Ucrania, mientras que Ucrania está fortaleciendo su ejército, movilizando a 100,000 nuevas tropas y utilizando nuevas armas avanzadas con el apoyo de Occidente. Mientras Zelensky hacía un apasionado pedido de ayuda a la ONU, Rusia continuó bombardeando la ciudad de Kharkiv. Zelensky ha dicho que Ucrania está luchando por su supervivencia. Entonces, ¿de qué sirvió el encuentro entre los representantes de ambas naciones? ¿Son los ataques de Rusia propicios para las negociaciones? Esta es una pregunta para ustedes, querida audiencia. Déjanos tu comentario al respecto, nos gustaría mucho leerte. Estos días hemos estado escuchando que estados demócratas están levantando mandatos, que incluso Biden ya bajó el tono con respecto a la pandemia. Sin embargo, con las declaraciones de los CDC, nos queda la incertidumbre. Esto de levantar los mandatos no nos da la garantía de que no se vuelvan a implementar. La misma directora de los CDC lo dijo. En caso de ser necesarios, se volverían a implementar. Sin embargo, ya se comienza a ver que la eliminación de mandatos no solo será de palabra. El día de ayer, 2 de marzo, el Senado votó 49-44 para aprobar una resolución que bloquearía el mandato de las vacunas del COVID-19 para los trabajadores de la salud. La resolución fue copatrocinada por muchos republicanos y se votó siguiendo líneas partidistas. Tenemos que ningún demócrata votó a favor de la medida. Por su parte, todos los miembros del Partido Republicano que votaron lo hicieron a favor.
El senador Roger Marshall, médico y uno de los patrocinadores principales, dijo que el mandato de la vacuna es una bofetada para los hombres y mujeres trabajadores que nunca se tomaron un día libre en la lucha de primera línea contra el COVID-19. El senador Mike Lee dijo antes de la votación lo siguiente: no nos detendremos hasta que las mamás y los papás estadounidenses puedan mantener a sus familias sin someterse a los mandatos de vacunas del presidente Biden y sin someterse a la ortodoxia médica presidencial en esta o en cualquier administración futura. La medida ahora se dirige a la Cámara. Según la votación en el Senado, los demócratas están mayoritariamente a favor del pasaporte de vacunas, pero Biden anunció el 1 de marzo que están avanzando de manera segura y volviendo a rutinas más normales. Y también pudimos ver cómo la Casa Blanca afirmó el día de ayer, miércoles 2 de marzo, que ya era hora de que Estados Unidos dejara de permitir que el coronavirus dicte cómo vivimos. Así que aún existe una posibilidad, aunque sea mínima, de que se apruebe la resolución. Recordemos que la mayoría de la Cámara la tienen los demócratas. Esta es una buena oportunidad para saber si todos los repentinos levantamientos de restricciones del COVID-19 son solo un truco para intentar posicionarse para las elecciones intermedias o si realmente tienen intenciones de hacerle frente al COVID y justamente no permitir que este virus dicte la forma en cómo vivimos. Estaremos atentos al avance de esta resolución. Ahora hablemos del conflicto entre Rusia y Ucrania. Tenemos que la agencia de noticias TASS de Rusia afirmó el martes 1 de marzo que el jueves, o sea el día de hoy, se llevaría a cabo una segunda ronda de negociaciones. Un asistente presidencial ucraniano también confirmó que la reunión tendrá lugar el 3 de marzo en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Después encontramos que los servicios de inteligencia ucranianos indicaron que el expresidente ucraniano Viktor Yanukovych, quien está prófugo, aparentemente se encuentra actualmente en Minsk. Esto lo informaron varios medios de comunicación. Y también circula la información de que el presidente ruso Vladimir Putin se prepara para anunciar a Yanukovych como el nuevo presidente de Ucrania, en sustitución del actual presidente Volodymyr Zelensky. Si recordamos, después de ser elegido presidente de Ucrania en el 2010, Yanukovych rechazó un acuerdo para unirse a la Unión Europea y en cambio forjó lazos más estrechos con Rusia. También buscó un préstamo de rescate, lo que provocó protestas de ucranianos descontentos. Los enfrentamientos violentos entre los manifestantes y la policía en febrero del 2014 provocaron muertos y heridos y casi estalló en una guerra civil. En algún momento, Yanukovych afirmó haber llegado a un acuerdo con la oposición, pero al poco tiempo le dispararon a su automóvil en el camino de Kiev a Kharkov y fue entonces que se exilió en Rusia. A partir de su exilio, el parlamento ucraniano votó para destituirlo de su cargo. Putin ha estado afirmando que el propósito de la acción militar rusa no es ocupar Ucrania, sino asegurarse de que Ucrania no se una a la OTAN. Apoyar a un presidente pro-Moscú sería la forma más directa de lograrlo. ¿Qué piensas de que un presidente de un país pueda decir quién será el presidente de otro país? Por favor, danos tus reflexiones. Es súper interesante leerte. Igual, me tomo un momento para agradecer por todos sus comentarios, tanto en el chat en vivo, que siempre es un gusto cuando tengo la oportunidad de acompañarlos. Se puede sentir una gran hermandad, siempre es súper grato estar con ustedes. Y también agradecer a los que dejan sus comentarios con reflexiones sobre los temas que tocamos. En esta ocasión, quisiera agradecerle a Rosa Giffre, a Gustavo Nieto, a Marta Maineto, a María Vázquez, a Silvia Olivero. Muchas gracias, buscadores, por dejarnos sus reflexiones. Es un gusto leerlos y conocer sus opiniones sobre lo que está sucediendo en estos momentos tanto en Estados Unidos como en el mundo. Y sobre todo que se dan un tiempo para escribirnos. Eso lo valoramos muchísimo. Un gran saludo para todos ustedes. Bueno, continuamos. Volviendo con Rusia y Ucrania, tenemos que la OTAN no envió tropas a Ucrania. Occidente respondió únicamente con sanciones contra Rusia, y Putin esperaba esto. De hecho, lo expresó de antemano, por lo que las sanciones no fueron tan efectivas como pudieron haber sido. Estados Unidos ha dejado claro durante mucho tiempo su actitud ante una posible invasión rusa a Ucrania, es decir, impondrían sanciones económicas a Rusia, pero no intervendrían directamente.
Y bueno, la contramedida de Putin es aliarse con el Partido Comunista Chino. Como les informamos anteriormente, el 4 de febrero Xi Jinping y Putin se reunieron en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Ahí firmaron 15 documentos de cooperación, incluyendo acuerdos de compra y venta de petróleo, gas, trigo y otros productos básicos rusos. La parte rusa reveló que Xi propuso una nueva meta de alcanzar $250.000 millones en comercio bilateral, con la promesa de asistencia económica total del PSC. Putin se liberó de cualquier preocupación sobre librar una guerra. El 24 de febrero, cuando Rusia lanzó el ataque contra Ucrania, el PSC anunció que permitiría la importación de trigo en todo el territorio de Rusia. Previamente, el PSC había permitido trigo ruso de solo 7 regiones debido a problemas de contaminación. Si bien Rusia fue condenada unánimemente por la comunidad internacional y sancionada por Europa y Estados Unidos, el PSC dijo lo siguiente: China y Rusia continuarán con la cooperación comercial. Esta es una gran laguna en el proceso de sanciones, por lo tanto, las sanciones definitivamente serán menos efectivas. El periódico suizo Neue Zürcher Zeitung también publicó un artículo el 26 de febrero diciendo que Putin no podría iniciar fácilmente una guerra sin el apoyo encubierto de China. Entonces, las sanciones de Occidente no deberían apuntar solo a Rusia, ¿cierto? Además, tenemos que el periódico alemán Handelsblatt también publicó un comentario diciendo que el apoyo secreto del PSC a Putin le está dando a Rusia más margen de maniobra estratégica. Por su parte, la Casa Blanca ha puesto sus esperanzas para detener la guerra en el PSC. El New York Times citó a funcionarios estadounidenses diciendo que si hay algún líder mundial que pueda hacer que Putin se lo piense 2 veces antes de invadir Ucrania, es Xi. Los funcionarios estadounidenses también revelaron que altos funcionarios chinos y estadounidenses han celebrado 6 reuniones de emergencia en los últimos 3 meses. Estados Unidos dijo que Rusia estaba acumulando tropas cerca de Ucrania y había implorado al PSC que disuadiera a los rusos de invadir. Pero los funcionarios del PSC rechazaron las solicitudes todo el tiempo, alegando que no creían que se estaban preparando para una invasión. Definitivamente, poner esperanzas en que sea el PSC quien ponga fin a esta guerra es como pedirle a una piedra que hable. Ya lo habíamos dicho anteriormente, el PSC frente al mundo invita a Rusia y a Ucrania al diálogo, pero a espaldas de todos palmea el hombro de Rusia, siendo su compañero comercial. Y con esta nota llegamos al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y también seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Te dejaremos los links en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu tiempo, por tu apoyo, por tu atención, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.